Hola y bienvenidos a Charlas Politemáticas. Hoy os traigo una entrevista con el científico y fotógrafo profesional Aníbal Bueno, quien ha recorrido más de 70 países revelando la esencia humana. Es un verdadero especialista en reportajes sobre estilo de vida de las últimas etnias del planeta, un trabajo que comparte con su público a través de redes sociales, cursos, trabajos fotográficos, etc. Os dejo sus redes sociales en la descripción de este vídeo y sin más dilatación, que comience la entrevista. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues ahora ya de vuelta a casa bastante más tranquilo, todo bien. Me alegro. Yo tengo entendido que usted estudió para ser científico y ¿qué le llevó a dedicarse a la fotografía? Sí, yo soy ingeniero informático y soy doctor en biología molecular, o sea, mi formación es científica, ¿no? Pero bueno, al final la vida te va llevando por, por caminos que no te esperas. Ahora mismo me dedico a la fotografía, al fotoperiodismo y también tengo una agencia de viajes. El por qué, pues es difícil de decir, ¿no? Al final uno, en mi caso, por lo menos voy siguiendo mis impulsos, lo que me motiva en cada momento, pero quizás sí que hay algo común entre la ciencia y el trabajo que hago a día de hoy, que es ese impulso por conocer cómo es el mundo, ¿no? ¿Y tiene algún referente que te inspire? Sí, claro, siempre yo creo que es para evolucionar profesionalmente uno tiene que tener sus referentes. Los tenía cuando me dedicaba a la ingeniería o a la biología y ahora también los tengo. En el mundo de la fotografía empecé inspirándome en el trabajo de Sebastián Salgado, que en un principio pues me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho. A día de hoy estoy en otro tipo de fotografía, ¿no? Tengo a Trevor Cole como gran referencia, a Eric Lafort, es decir, a estas personas que hacen lo que hago yo, que es fotografía antropológica, sobre todo con base en el retrato de personas. ¿Y tiene alguna composición fotográfica en especial que utilice de manera frecuente? Pues la verdad es que sí. Yo hago fotografía un poco de todo tipo. Hago animales, hago paisaje, pero en general el trabajo que difundo y lo que más me centro a nivel profesional es en el retrato y hago un retrato de primer plano, a veces plano americano, con, eh, digamos que yo utilizo una apertura media alta para que el fondo quede difuminado, porque en mi trabajo lo que trato es de definir o de explicar las culturas que estoy fotografiando a través del retrato. Entonces necesito que la atención se centre en el sujeto y que se vean el máximo número de detalles de la estética de esa persona, porque la estética de una persona siempre está muy relacionada con su cosmovisión y con la cultura que le rodea. El hecho de que yo lleve pendientes o tatuajes dice mucho acerca de cómo veo yo el mundo. Entonces, cuando yo documento estas culturas minoritarias, trato de abarcar, es decir, de que quede en plano y en foco todos los elementos que yo considero que son importantes para describir esa cultura. Por lo tanto, suelo hacer primeros planos o un plano americano de la persona donde se muestren, pues, por ejemplo, el peinado claramente, los collares, cualquier marca facial que puedan tener, porque esto me sirve de descriptor para toda la narrativa que va detrás. ¿Y qué herramientas sueles utilizar en tus viajes? ¿Flashes, tipo de cámara? Sí, no, yo no trabajo con flash, trabajo siempre con luz natural y la cámara pues la tengo aquí. Esto es lo que utilizo yo para todos mis viajes. Es una Canon EOS 5D Mark IV y la lente la 24-105. Prácticamente no utilizo nada más que esto para todo mi trabajo fotográfico. Tengo otra lente gran angular para paisajes y otra teleobjetivo para cuando hago algún trabajo de fauna, pero realmente mi trabajo profesional es el retrato y esto es lo único que utilizo en el 90% de los casos.
Y para el retrato no hace falta un trípode. No hace falta un trípode. Y a la hora de fotografiar, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? ¿La luz del lugar? Ujú. Pues la luz es fundamental, ¿no? Hacer una fotografía siempre es jugar con la luz. Entonces, la luz es fundamental. Los trabajos fotográficos los suelo realizar al amanecer o al atardecer. Yo trabajo mucho en África. En África el sol es muy duro, ¿no? En las horas centrales del día y sobre todo si trabajas con modelos que tienen la piel negra, es difícil poder hacer una buena fotografía en las horas centrales del día. Por lo tanto, focalizo mi trabajo al amanecer, pues de 5 de la mañana a 7 y al atardecer de 4 y media a 6 y media de la tarde más o menos. Y es el único momento en el que uno puede tener una luz suave para poder hacer un buen retrato. Otra cosa es que el día esté nublado, entonces eso permite un poco más de flexibilidad, pero si no, mi trabajo se centra en esas horas del día. Luego, aparte de la luz, tenemos la mirada, que para un retrato es fundamental, la mirada y la expresión de la persona que estás fotografiando. Y luego el fondo. El fondo para mí es tan importante como la propia persona que fotografías. Yo siempre digo que la mitad de un buen retrato es la persona que tienes delante de la cámara y la otra mitad es el fondo, que hay que tenerlo muy en cuenta también. Y entonces, eh, si tu modelo tiene un color de piel más oscura, por ello utilizan más la imagen a color que otra como el blanco y negro, como hacía Sebastián Salgado. Bueno, no realmente. Yo trabajo en color porque el color tiene más información y cuando se trata de definir, ¿no?, estas estéticas que tanto nos llaman la atención y que tanto dicen de las culturas en las que se encuentran, es importante el color. O sea, en muchos casos el color nos está transmitiendo una información de esa cultura. Suelo trabajar en color por eso y personalmente porque me gusta más la fotografía en color que en blanco y negro. También hay muy buenos trabajos de fotografía en blanco y negro hechas en África, pero bueno, pues creo que es una elección que se basa más bien en el gusto personal y sobre todo en la finalidad del trabajo, que es mostrar algunos detalles que creo que se ven mejor en color que en blanco y negro. Y posteriormente al trabajo de campo, manipula la imagen, la edita después en programas como Photoshop. Bueno, yo trabajo en negativo, entonces lo que le hago a la imagen es un proceso de revelado digital. Utilizo Lightroom para el revelado. El Photoshop la verdad es que no sé utilizarlo, no tengo ni idea de cómo usar Photoshop. Entonces lo que es una fotomanipulación no la hago y de hecho tampoco sé hacerla, pero sí hago un revelado, ¿no? Un revelado calibrando determinados ajustes dependiendo de la fotografía. Y la fotografía, además de ser un arte, es una experiencia que toda persona debe de vivir, o lo digital no nos sienta a todos de la misma manera. Bueno, yo siempre he trabajado con fotografía digital, nunca he usado una cámara analógica. Mi primera cámara la compré en 2014 y era una cámara ya digital, entonces no he vivido ese mundo, ¿no?, del revelado analógico y de todo el proceso, ¿no?, de los carretes con la ISO fija y todo esto. Yo no lo he experimentado. La fotografía es un arte, para mí también la fotografía es un hobby, es una ciencia, es una herramienta comunicativa para los que hacemos fotoperiodismo. Y bueno, no sé si todo el mundo lo debería experimentar. Yo creo que a día de hoy todo el mundo lo experimenta porque todo el mundo en su móvil tiene una cámara y la utiliza, ¿no? Para hacerse un selfie o para hacer la foto del cumpleaños de su prima. Todo el mundo hace fotografía. Luego ya pues hay quien le puede gustar más o menos, ¿no? Como cualquier tipo de arte. Y hablando de móviles, los móviles hoy en día están teniendo unas cámaras increíbles en calidad. ¿Podrá llegar el día en que el móvil reemplace a una cámara? Pues no lo sé, quizás sí. Yo en mi trabajo diario hay muchas veces que el móvil me sirve más que la cámara.
en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en lugares donde está prohibido hacer fotos y realmente yo quiero documentar ese momento, la cámara llama mucho más la atención. Sin embargo, con el móvil, de manera más discreta, puedes sacar la foto. El móvil trabaja muy bien las situaciones con zonas de altas luces y bajas luces, ¿no? Con contrastes muy grandes, mucho mejor de lo que quizá lo puede hacer una cámara a priori, ¿no? Luego, si trabajas la imagen es otra cosa. Pero los móviles, hoy en día yo trabajo con iPhone, que tiene unas cámaras muy buenas, este es el 13 Pro, y te hace auténticas maravillas, ¿eh? A veces cuesta mucho, en determinadas condiciones de luz y de contraste, conseguir con la cámara lo que consigue un móvil. Por ejemplo, lo que hablábamos en horas de muchísima luz, yo prefiero disparar con el móvil porque sé que con un solo clic me va a generar una imagen que va a ser mucho más válida que una fotografía que yo haga con la cámara y le tenga que dedicar un par de horas después en la edición y en el revelado para poder conseguir algo similar. Entonces, para mí es una herramienta súper potente y muy válida. Además, ya te permiten disparar en negativo también, con una resolución brutal. No sé si llegará a sustituir a las cámaras, pero bueno, realmente las cámaras reflex están ahora eh, las grandes compañías como Canon, Nikon, Sony están desplazándose hacia el territorio del mirrorless y del digital. Del digital me refiero también incluso en el propio visor, en el sensor, y eso está convergiendo con los móviles que cada vez tienen cámaras más potentes. Entonces puede que llegue un momento en el que haya cierta paridad, no lo sé. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí puede dar el caso. Eh, ¿Considera la fotografía como una herramienta social o como una expresión artística? Las dos cosas. La fotografía es una expresión artística. Siempre cuando uno hace una fotografía, toma una serie de decisiones que son decisiones artísticas. Incluso cuando uno haga un trabajo más duro y más estricto de periodismo, al final uno elige el encuadre, uno elige en qué momento disparar la foto y eso ya forma parte de una decisión artística. Pero también la fotografía es una herramienta social. La fotografía, junto con el poder de comunicación que tienen hoy en día las redes sociales, ha conseguido cambiar cosas muy importantes en el mundo. Sin ir más lejos, la primavera árabe de hace unos años surgió a base de una serie de fotografías publicadas en redes sociales. El poder que tiene una imagen, y esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde que se inventó la fotografía, el poder que tiene una imagen es brutal, es muchísimo. Y hoy en día que una imagen puede llegar a millones de personas en 24 horas, más aún. Con lo cual es una herramienta de cambio social, una herramienta de reivindicación, de lucha, de protesta y a la vez también es arte. Y hasta el momento, ¿cuántas obras tienes en tu repertorio? Obras fotográficas, Sí, no lo sé, miles, miles, miles. Ahora mismo en el catálogo de Lightroom puedo tener 300.000 fotos. La mayoría están sin revisar, sin revelar, porque ahora mismo estoy en un proceso creativo de captación de imágenes. Estoy de viaje pues prácticamente 10 de los 12 meses del año y estoy tomando fotografías que voy almacenando. De hecho, aquí tengo todo esto. Son discos duros de 4 terabytes con fotografías y no tengo tiempo de revisarlas. Ahora acabo de llegar de 3 meses y medio en África. Me he venido con tarjetas de memoria, un total de 2 terabytes de fotos que he tomado. Las he volcado en la copia de seguridad y ahí están, hasta que tenga tiempo de revisarlas, seleccionarlas, revelarlas. Por lo tanto, tengo muchísimas fotografías, ¿no? No sabría decirte cuántas obras imagino. y ya editadas y publicadas y en museos o en mi web, pues cientos, cientos de ellas. Y has ganado premios gracias a tu fotografía, ¿verdad? ¿Qué Sí, he premios han tenido, sido? sí, 3 o 4 premios de la Asociación Española de Fotografía, algunos certámenes, sí, alguna cosilla he ganado, sí. ¿Y la fotografía en general en España está en auge
como un pasatiempo para personas. Hay mucha gente que se dedica a la fotografía como tú. Cada vez hay más gente, porque cada vez está más al alcance de todo el mundo. Hace 20 años o 30 años, la gente que hacía fotografía era muy poca. Porque comprarte una cámara de fotos era muy cara. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara de fotos en el bolsillo con su móvil, que puede empezar a cogerle el gustillo a la fotografía y dar el salto o no a una reflex o a una cámara más profesional. Pero hoy hay un auge de la fotografía. Si es que yo que tengo una agencia de viajes me estoy dando cuenta que la mayoría de clientes o de viajeros que viajan conmigo, pues muchos de ellos ya no lo hacen por el hecho del viaje, lo hacen por tener una foto para luego compartirla en redes sociales, ¿no? O para lo que sea, pero se busca muchísimo más la fotografía. Todo el mundo viaja con una cámara, con lo cual se está universalizando la fotografía. ¿Y tiene alguna fotografía que te haya marcado así como la favorita, tu favorita? Eso es muy difícil porque puede haber alguna fotografía que sea mi favorita en el sentido de que me guste mucho cómo ha quedado esa foto. Otra puede ser favorita por todo el contexto, ¿no? Por las emociones que acompañaron al momento de disparar esa imagen. Otra puede ser la favorita porque me costó mucho tiempo conseguirla. Entonces hay muchas favoritas, cada una por un motivo diferente. ¿Y tiene alguna fotografía que siempre has soñado realizar, pero aún no has tenido la oportunidad para capturarla? Sí, hay varias fotografías. Por ejemplo, tengo muchas fotografías pendientes que hacer en la zona del Amazonas. Ya te he comentado al principio que América prácticamente no la conozco. He estado en Colombia y en República Dominicana y tengo muchas ganas de hacer fotografías en el Amazonas profundo, ¿no? Con la comunidad Yanomami, por ejemplo, o con algunas otras comunidades de Brasil. Quizá ese es el sueño que tengo actualmente. Y has viajado a más a más de 65 países, ¿no? Eh, Sí, cada una de sus lenguas y sus culturas las conoces más o menos. ¿Y cómo es ese acercamiento de comunicación con las personas que sueles trabajar? bueno, he viajado a más de 65, de 75 y de 85. Estoy cerca ya de los 90 países. El tema de la comunicación para los que desarrollamos un trabajo como el nuestro es clave, ¿no? Uno necesita primero entender eh, dónde va a desarrollar su trabajo para poder saber qué es aquello que quiere comunicar. Y luego, cuando está sobre el terreno, necesitas, uno necesita una traducción, ya no solo para hacer una fotografía, para decirle a la persona, pues te puedo hacer una foto, puedes ponerte aquí, por favor, sino también para hacer las preguntas necesarias para poder comunicar todo aquello que estás fotografiando. Aquí la clave es lo que nosotros llamamos un fixer, que un fixer es una persona que no solo es tu traductor, sino que también te ayuda a entender la cultura en la que te estás desenvolviendo. Entonces necesitamos esa figura, que es una figura que va de la mano de los periodistas de investigación, de los periodistas de guerra incluso, y todos aquellos periodistas que se encuentran en un contexto difícil de manejar, difícil de entender y también con una barrera lingüística. Entonces, esta es una figura clave con la que trabajamos nosotros. ¿Y ha habido algún país que te haya impactado emocionalmente, en especial por su modo de vivir o por las consecuencias de guerra o hambre que estén pasando? Muchos, la verdad. Lugares muy impactantes, Sudán del Sur, sobre todo hace unos años, ahora ha cambiado un poco el país, pero viajar a Sudán del Sur en 2015, 2016 era difícil, ¿no? Un país en guerra, con una de las guerras más sangrientas de la historia de África y casi de la humanidad, tan desestructurado y sin ningún tipo de infraestructura, era una experiencia muy cruda. Por otro lado, países como República Democrática de Congo, Nigeria, son muy intensos también y te hacen replantearte muchas cosas, ¿no? Países bajo nuestro prisma tan caóticos, con esa densidad de población tan grande, con tanta contaminación y en algunos casos con unas condiciones de vida muy duras, te sumergen en un ambiente
que impacta muchísimo. Y luego zonas de selva, como la zona de Papúa Occidental, viendo gente que vive en los árboles, en la copa de los árboles, cazadores recolectores que a día de hoy, en el año 2022, siguen cazando animales de la selva para poder alimentarse, es algo que obviamente te impacta porque son contemporáneos al estilo de vida que puede haber en Berlín o en Nueva York, y eso es algo bastante sorprendente. ¿Y tu trabajo requiere de una inversión económica inicial muy grande o Bueno, pues yo supongo que sí, porque para hacer el trabajo que hago yo, uno primero tiene que adquirir un material fotográfico y luego que ser capaz de financiarse viajes, porque lo que hago yo es periodismo de viajes, periodismo antropológico, eso no es barato a la hora de montar una expedición a cualquier país, a Nigeria, por ejemplo, a Bangladesh. Lo que ocurre es que yo lo financio a través de mi empresa de viajes, es decir, yo organizo viajes en los cuales viene gente que pagan por ese viaje, esos beneficios los utilizo para desarrollar mi trabajo. Entonces, hace falta dinero, pero uno siempre puede buscarse el camino y las herramientas para poder financiarse este tipo de trabajo. y qué consejo le daría a cualquier interesado en la fotografía en el ámbito de viajes documentales? Bueno, no es un mundo fácil porque ahora mismo hay muchísima competencia, mucha gente está de moda viajar, está de moda contar los viajes que hace uno. No hay más que pasarse por Instagram, ¿no? Y ver los stories de todo el mundo. Pues mira, estoy no sé dónde de vacaciones, estoy viajando aquí. Todo el mundo quiere hacer eso porque es lo que parece que ahora gusta. Muchos canales de YouTube están enfocados a contar viajes y mucha gente que eran comunicadores de otra área se están ahora derivando a la narrativa de viajes. Entonces, hay mucha competencia y no es fácil. Un consejo que podría dar primero es buscar una identidad propia. Hay muchas maneras de contar viajes, entonces, si tú buscas tu nicho, tu forma de comunicar, el área en la cual quieres comunicar. Por ejemplo, yo comunico sobre culturas minoritarias, Lucía comunica sobre el papel de la mujer en algunas comunidades de África. Eh, Tienes que buscar algo que te apasione para que haya gente que le interese seguirte a ti y no seguir a otra persona que haga lo mismo que tú. Y luego, pues bueno, tener claro tu objetivo y saber que en este mundo, como en muchos otros, pues habrá altibajos, pero bueno, si uno sabe lo que quiere conseguir en la vida, al final se trata simplemente de ir aprendiendo, ¿no? Tener la mente abierta a nuevos aprendizajes y ir poco a poco acercándote al objetivo. Muchas gracias, Aníbal. Aquí ha terminado la entrevista y un placer.